Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Huawei P30 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúa en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregna de huellas con relativa facilidad como en los diseños de cristal. En mano se siente genial, con muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización del tamaño está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota y bordes bastante reducidos. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. En la parte de personalización, el Samsung J8 encontramos 5 distintas tonalidades, como lo son el negro, azul, plateado, violeta y dorado, que serán distintas dependiendo del país en donde te encuentres. A modo personal me pareció más llamativa su tonalidad plateada. Una de las señas de identidad de los móviles de Huawei durante los últimos años han sido los degradados de color. En el caso del Huawei P30 Lite está disponible en 3 tonos, en blanco, un negro más clásico y un azul holográfico. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. Para el Huawei P30 Lite en la botonera también notaremos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nano SIM y micro SD se encuentran en el borde superior. En el lateral derecho tendremos los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 mm, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápido. Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos.
En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliados aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade a prácticamente todos sus nuevos móviles de gama media del año 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente con un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mayor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como PUBG o Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero si hemos notado algún tirón extraño, mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que vimos en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora. Sí, la hay en carga rápida, ya que Huawei incorpora el puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente, añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Es un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguimos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 30% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos.
Para el Samsung J8 hallaremos la versión Android Oreo, es decir, su versión 8.1, bajo la capa de personalización de Samsung, rebautizada como Samsung Experience. El Huawei P30 Lite incorpora el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización EMUI 9.0. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y un lanzador sin cajón de aplicaciones. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto. Aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display, la pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD Plus, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3 a 9, con 2312 x 1080 píxeles por una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones y entre ellas está la de ocultar la muesca de la pantalla con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto en tamaño que no consideramos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria. La sensibilidad táctil es buena y no hay degradados de color cuando lo miramos desde los ángulos. En exteriores la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una lente de apertura focal 1.8, acompañados por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 2x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite?
Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle, el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico es amplio y los colores intensos, de hecho si activamos el botón de inteligencia artificial normalmente resaltaremos todavía más estos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles, aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente en 12 megapíxeles. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápido y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.715 pesos mexicanos, que a su vez son $193, que equivalen a 173 euros. Para el Huawei P30 Lite es de 1.030.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.013 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 283 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Huawei P30 Lite en personalización y precio. Por su parte, el Huawei P30 Lite le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. El video que acabamos de observar fue una contundente paliza del Huawei P30 Lite al Samsung J8, pues este terminal lanzado por la empresa Huawei tiene un funcionamiento magnífico que, sumado al gran detalle que le han puesto en el dispositivo, hace de este una estupenda opción en la gama media, teniendo en cuenta, claro está, los pros y contras de toda la situación por la que está pasando esta compañía. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.